Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización, felices y contentos nuevamente para llevarles a todos ustedes una nueva columna mesiánica, estudiando ya profundamente el libro de Jeremías. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas, vamos tácitamente a hablar del capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Tres capítulos que nos van a dejar a nosotros una gran enseñanza, basados fundamentalmente en atributos de Dios, pendiente, atributos de Dios y la personalidad de Dios cuando ejecuta sus juicios, o cuando advierte a su pueblo, o cuando lleva a cumplir un propósito enmarcado en un juicio, en una enseñanza, en una exhortación o seguramente también en un castigo. Muchos siempre se han llegado a preguntar, ¿qué piensa Dios? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué pensará Dios? ¿Será que Dios no se conduele? ¿Será que Dios no mide o no hace lo que está haciendo? ¿Será que Dios entiende lo que hizo? Siempre existen preguntas naturales cuando Dios hace las circunstancias o deja de hacer, se mueve o no se mueve, guarda silencio o actúa. Dios tiene características importantes, por eso es que siempre lo he dicho, es tan pero tan implícito, más que hacer un acto de poder entender a Dios. Yo creo que lo más importante para un cristiano, cada vez que Dios se mueve con poder, ojo, se mueve con poder, lo más importante es conocerlo. ¿Qué piensa Dios? Y se puede llegar o muchos dirán, no, pero es que no se puede. O cómo uno puede analizar que Dios lo hace o no lo hace. Simplemente estudiando la palabra de Dios lo vamos a poder entender. La naturaleza de Dios yo creo que es muy perceptiva si hay un buen conocimiento de la palabra de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver muy puntualmente en el capítulo número 13 con esa explicación maravillosa que hace Dios con el cinto. Ustedes conocen la historia, yo conozco la historia. Básicamente Dios le dice a Jeremías, agarra un cinto, mételo dentro de una piedra en el río, bajo las aguas, y al cabo de un tiempo sácalo. Lo hizo así, tal y cual, textualmente, lo hace, obedientemente lo hace el profeta Jeremías, pero cuando saca el cinto, obviamente el cinto estaba podrido. ¿Qué nos lleva a nosotros a entender esto? ¿O hacia dónde nos quiere llevar Dios en todo esto? A entender de que Israel estaba podrido y que Israel no servía para nada. En este caso Judá no servía para nada, no era fructífero. Y nosotros es lo habitual que los profetas trabajen con señales, trabajen con ejemplos, trabajen con personificaciones que le hacen ver a la gente su condición. El cinto como tal era un sinónimo del pueblo, era un sinónimo de Judá. Las aguas, obviamente, es sinónimo de Dios, es sinónimo de la grandeza y la pureza de Dios. Obviamente, estar allí sumergido bajo, pero no la presencia de la gloria de Dios, sino bajo el juicio de Dios, sacarlo allí iba a reflejar una podredumbre. No estaba apto para hacer o continuar llevando ese propósito divino de Dios a la cual Israel fue llamado, Judá fue llamado a ser representante de Dios. También hay una connotación muy especial. Muchos pueden estar dentro de la iglesia o sumergidos dentro de la iglesia, pero pueden estar podridos también. Pueden estar sumergidos en el pecado, a pesar de que Dios sea el todo, porque una cosa es tener la gloria de Dios contigo y otra cosa es operar bajo la gloria de Dios. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque se puede llegar a conocer el negocio. Se puede llegar a saber cómo se administra una iglesia, cómo se controla una iglesia, pero las vidas de las personas pueden estar podridas también. Esto es una enseñanza que nosotros podemos ver allí. Ahora, en esos versículos 9 y 11 del capítulo 13, los profetas, o el profeta muy puntualmente, le enseña al pueblo de que necesitaban tener un encuentro personal con Dios, un encuentro que va a llevar a la gente, que iba a llevar a las personas, que iban a llevar, o la intención, siempre lo hemos dicho, tanto en Isaías como en Jeremías, si este pueblo se humilla, Dios lo sana. Si este pueblo se revierte, Dios lo sana. Y allí es la famosa confesión de pecado del pueblo, que el pueblo necesitaba conocer. Necesitaba tener un encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural con Dios, en que le muestre que lo estaban haciendo mal.
de que todo lo que iban a venir y todas las circunstancias del cautiverio, que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, era producto del pecado, que no llegó por casualidad, ni llegó porque Dios es malo. Por eso les dije comenzando este video que se puede llegar a entender a Dios, porque es que Dios siempre te va a llevar a ti y te va a advertir: vas hacia el mal, arrepiéntete, vas hacia el mal, te pone el profeta, en este caso te pone los pastores, te pone la prédica, te pone la palabra, pero es que tú siempre vas a decidir, siempre la persona decide, pero cuando llegue el juicio te lo mereces. No se olviden, siempre le hemos dicho que todos los juicios de Dios son puros, son santos. Del 10 al 12, del 10 al 16, 15, más o menos por allí, vemos una connotación muy, pero muy importante en ese capítulo 13, que lleva a ver, o que nos muestra a nosotros, una condición muy pragmática dentro del pueblo de Israel. Necesitaba obligatoriamente tener un encuentro personal. Y todos, cuando existe un encuentro personal, todos los rangos, en este caso del pueblo de Judá, necesitaban ser castigados. También en nuestras vidas, todas las áreas necesitan ser corregidas. Dios corrige todos los detalles de nuestras vidas. Dios no corrige un sector nada más, ni Dios quiere transformar un solo sector nada más. Dios necesita transformarnos por completo. Todas nuestras áreas necesitan ser santificadas por la palabra de Dios, necesitan ser santificadas por el poder de Dios, necesitan ser reestructuradas por el poder de Dios, necesitan ser enderezadas por el poder de Dios. Y esto también nosotros lo vemos con la situación de Israel a nivel estructural como nación. Todos los rangos y todas las posiciones, todos los jerarcas de la época también necesitaban pasar por un encuentro personal con Dios y con una ordenanza de Dios. Era una depuración que iba a arrancar del corazón y del alma. La finalidad de Jeremías en este entorno era eso, que la gente pudiera buscar a Dios en espíritu y en verdad, y que esa depuración y que esa situación de reestructuración por causa de su pecado no podía repetirse. Este capítulo 13 es muy contundente porque le explica a Israel que el castigo, y usted va a ver los textos aquí abajo, que el castigo siempre los iba a llevar a ellos no solamente a reconocer, sino a que no lo volvieran a cometer. A veces tiene que existir experiencias personales en nuestra vida como cristianos donde tengamos un choque muy fuerte con Dios, porque Dios advierte. Y si llegamos a caer y Dios nos castiga, es para que no lo volvamos a hacer. Dios tiene que castigarlo, dice la Biblia. El padre que ama a su hijo corrige y lo enseña. Y esto es una de las características importantes. Recuérdense que también, maravillosamente, siempre hay promesas de restauración. Pero la restauración no llega sola si no hay un proceso de aprendizaje importante. Toda restauración viene precedida por reconocer que lo hice mal. Dios operó en mi vida y no quiero volverlo a fallar. Te lo repito, Dios me castigó, Dios me enseñó, Dios me exhortó. Yo reconozco que lo que hice estuvo mal y Dios me va a llevar a mí en el futuro, a través de su experiencia, a decir: yo no vuelvo otra vez atrás, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo otra vez a meterme allí. Por eso es que todas las áreas de nuestra vida necesitan ser reestructuradas, limpiadas, santificadas, renovadas por Dios, así como Dios lo hizo con todas las estructuras jerárquicas del pueblo de Judá. Vemos allí otro de los detalles importantes de que Dios habla al rey, obviamente como la cabeza principal de la gran responsabilidad de todo lo que iba a suceder. Jeremías, en los versículos del 18 al 26, le habla al rey muy puntualmente y le dice: tú eres el responsable de muchas de las circunstancias que está viviendo tu pueblo. Y esto a nosotros nos lleva a comprender de que el liderazgo dentro de las congregaciones o dentro de los departamentos dentro de la iglesia o de nuestras áreas donde estemos viviendo, siempre el liderazgo es responsable. Nunca, hermano, y llévate grabado esto en tu corazón, la gente que está subordinada a ti es responsable de lo que sucede. No. Tú eres el único que puede tomar los controles en tu hogar. Tú eres el único que puede tomar los controles en la iglesia. Si tú eres un líder, tú eres el único que puede tomar el control y las decisiones de tu departamento, de tu área, de tu zona, de tu red, de tu cargo. Los que están debajo de ti serán siempre consecuencias, por lo que nosotros vemos explicado en la palabra, seguirán las órdenes del rey. Así lo hizo el pueblo de Judá. Y ellos seguirán las órdenes tuyas.
pero la mayor responsabilidad siempre caerá sobre el líder. Ningún líder puede atribuirse un fracaso en su vida, un fracaso de matrimonio, del hogar, con los hijos, en la iglesia, en un departamento, en el trabajo, donde se mueva, donde tenga liderazgo. Nunca podrá culpar a los de abajo, porque el caso de Jeremías muy puntualmente señaló al rey. Digo, tú eres el culpable de todo lo que está sucediendo y de todo lo que sucedió. Igualmente, el mensaje de Jeremías siempre fue contundente en el liderazgo de la iglesia. Porque las iglesias son los que son sus líderes y las naciones son los que son sus líderes. El hogar es lo que es el papá y la mamá. Por eso es que aquí hay una connotación muy especial de que la gente puede buscar librar su responsabilidad cuando ellos son los primeros. Capítulo 14 es una advertencia muy maravillosa también, donde Jeremías le enseña al pueblo es: si Dios nos riega la tierra, de en vano es que nosotros trabajemos y cosechemos o sembremos. Porque le da esta explicación de una sequía sobre la nación, sobre el pueblo, pero que va a abarcar muchas veces en el corazón. Y que esta sequía muchas veces va a arrancar también, pendiente con lo que voy a decir, va a arrancar también en la mente. Y arranca también en nuestras obras. Todo lo que tú puedas hacer y todo lo que tú puedas intentar moverte dentro de la iglesia o dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar, si no está Cristo, que es el que riega el agua, difícilmente algo puede crecer allí. Y esto nos da a nosotros un sinónimo también, lo hemos dicho en diferentes fragmentos en nuestras columnas mesiánicas. La Biblia lo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí nada podéis hacer. Igualmente es así, es lo que le entiende o es lo que quiere intentar que el pueblo pueda comprender de Dios, que Él es el que manda el agua, y si Él manda una sequía es para demostrar qué tan fuerte eres tú o qué tan valiente o autosuficiente tú te crees. Es que el agua la da Dios, no la del hombre. Si Dios dice hay agua, hay agua. Si Dios dice hay sequedad, hay sequedad. Dándole a entender de que todo lo que hagamos nosotros va a depender siempre de las consecuencias muy, pero muy connotadas en que Dios es el Dios de los cielos, de la tierra, y que tiene la capacidad de bendecir y de maldecir todo lo que nosotros hagamos. Por eso es que también la confesión del pecado en muchos casos abre la bendición de Dios. La gente tiene problemas en su vida, pero saben que tiene la bendición, pero es que la bendición no va a llegar si no hay una confesión de pecado. Y esto fue también una esencia, un fragmento de lo que Jeremías le quiso decir al pueblo. Es que a veces se va a cerrar la tierra, se va a cerrar la llegada de la lluvia que nos va a rejuvenecer. Se puede cerrar esa bendición, pero es por nuestros pecados. Ahora, ¿quién la puede destapar? La destapa el arrepentimiento. ¿Quién abre los cielos? El arrepentimiento. Y no lo vemos solamente en Jeremías, en muchos otros casos también. Dios mandó sequía con propósitos. Cuando Dios manda sequías a nuestras vidas, siempre con un propósito. De que el hombre pueda ver lo que está haciendo. Hay un plan de Dios en todo esto. Hay un plan maravilloso de Dios, pero siempre hay, en muchos de los casos bíblicos, hay una disciplina. Dios la tranca con un propósito para poder enseñar algo. No lo tranca por placer, no lo tranca porque Él se compadece o más que de compadecerse, no es un Dios sarcasmo, o un Dios que va a deleitarse en ver sufrir, no. Es que hay una promesa de que Él siempre va a regar la tierra. Hay una promesa ya para nosotros que siempre va a haber la bendición, pero también Dios tranca la sequía. Y en muchos de los casos también es consecuencia del pecado. Cuando ya nosotros vamos a ver el capítulo, al final de ese capítulo 14, el pueblo también suplica. Y el pueblo también se desespera porque no hay agua. Pero Dios dice, bueno, este desespero que ustedes tienen también es causa del pecado. Y este desespero que ustedes tienen, la única forma de que se destape la ventana de los cielos y comience a caer el agua también es el arrepentimiento. Así que si tú estás desesperado, ojo, mira, esto es una enseñanza grande que hay aquí. Si tú estás desesperado porque hay sequedades en tu vida, hay falta de bendición en tu vida, pregúntate si no es por pecado. Eso es importante. Examínate, evalúate. Pregúntate a ver internamente con tu familia, con tus seres, consúltalo a tu pastor. Hazte una limpieza general en tu vida y ve el escáner si realmente hay pecado. Porque es que hay una promesa que vendrá la lluvia. Hay una promesa que Dios dará su lluvia a su tiempo. Siempre allí no fallará la bendición de Dios. Pero también el pecado puede ser causante de que no tengas la bendición. Capítulo 15, bueno, ya lo conocemos. Más que decir
por enésima vez de que Dios va a destruir a su pueblo a través de los impíos, es una señal muy clara de que serán los malos los que van a prevalecer sobre los que hipotéticamente son buenos. Y esto es una situación muy triste dentro de la vida del judío como tal, del judío nacionalista, del judío que amaba a su pueblo y que para ello era muy, muy doloroso ver cómo los paganos podían enseñorearse y conquistarlo. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida, pero nosotros es difícil. Nosotros muchas veces como cristianos retamos, si se quiere, a Dios y decimos, no, pero es que el impío no puede contra la iglesia, es que el diablo no puede contra la iglesia, es que no voy a permitir que esta persona venga y maltrate al Hijo de Dios, es que yo soy hijo de Dios, no puedo permitir que el mundano, el impío, tome lo que es mío, vamos a tomar lo que es nuestro. Esas son frases que cotidianamente nosotros nos llenamos de valentía para decir que es así y que no vamos a permitir de que las tinieblas venzan a la luz. Por ponerle un ejemplo, algo así pensaban los judíos dentro de su concepto nacionalista, judaico. Ellos no entendían cómo en muchos casos un pueblo impío y malo iba a ser sus vencedores. Iban a tomar posesión de sus tierras, de sus casas, de sus mujeres, de sus niños y los iban a llevar a la esclavitud. Era incomprensible. Yo creo que lo más doloroso para esta gente en muchos casos es, ok, vamos al juicio, vamos al pecado, vamos a la destrucción, vamos a llevarnos este proceso de cautiverio. Bueno, está bien, que sea Dios el que nos castigue, pero que tú le entregues todas tus fuerzas futuras, que tú le entregues tu casa, que tú le entregues tu vida, tus hijos a los impíos. Ese trato mental era difícil de poder asimilarlo el pueblo judío. Y por allí estuvo una de sus mayores frustraciones. Porque no solamente, y yo comparto esto, no solamente es que el cautiverio fue físico, sino que el cautiverio fue mental. Es que tú sientas que tú eres el Hijo de Dios y que tú sepas por la ley, en este caso para el pueblo judaico, que ellos sepan por la ley de que Dios lo había puesto por cabeza y no por cola, y ver a sus enemigos tomando posesión de lo que es suyo y que ellos ahora iban a hacer servicio, iban a ser servidores, siervos, esclavos del impío, que Dios le había dicho que no lo iba a hacer y que no iba a ser así. Para ellos fue un golpe mental destructor. Creo que el golpe psicológico para el judío, verse esclavo de un enemigo, no era fácil. Aparte de perderlo todo, entrar a un proceso de frustración iba a ser difícil. Dios me lo bendiga, Dios me les guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda de la República Dominicana. Hoy pudimos observar 13, 14 y 15. Mañana entraremos con una nueva columna mesiánica para avanzar en estos maravillosos, o en este gran libro de Jeremías, que es una bendición. Yo te invito a que le dejes un super like si te ha gustado este video, y bueno, y que apoyes todo este contenido que ya, gracias a Dios, está teniendo bastante fuerza y para nosotros es una bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.